Como os comentaba, yo hablar de si es posible un estudio objetivo de la conciencia, puesto que estamos en el cuadrante superior derecho, pues habrá que ver si esa parte externa se puede manifestar de alguna manera, la parte externa de la conciencia, perdón, estoy mirando aquí con la tecnología. Y bueno, en primer lugar, voy a hablar muy brevemente de lo que es conciencia, porque sería para dar 8 conferencias seguidas. Entonces, de entrada, sabemos que es un concepto que es difícil de definir. Yo he ido buscando diferentes definiciones y vemos que se superponen términos que tienen que ver con conciencia y con consciencia. Y al final, la verdad es que no me queda muy claro a través de esas definiciones exactamente lo que es, pero algo es, puesto que todos tenemos una idea, aunque sea intuitiva, de lo que significa ser consciente, de darnos cuenta de las cosas, de la realidad. Todos somos conscientes de lo que está sucediendo ahora, supongo que unos más que otros, unos más despiertos que otros, unos más inconscientes que otros, ¿no? Pero siempre estamos más o menos según los momentos, ¿no? La conciencia nos ayuda a darnos cuenta de lo que es el mundo interno y de lo que es el mundo externo, pero también interpreta la realidad de alguna manera, porque no percibimos todo como es. Sabemos que nuestra conciencia selecciona un tipo de longitud de onda, por ejemplo, de luz, un tipo de sonidos. No captamos todos los estímulos que hay alrededor, sino que tenemos unas estructuras cerebrales que filtran la información que consideramos más relevante para nuestra supervivencia. Es decir, no se capta todo y la conciencia selecciona. Dentro de eso que selecciona, interpreta. Lo que son los colores, por ejemplo, son un tipo de, digamos, longitudes de onda, un tipo de vibraciones. Lo que son los sonidos también. La materia también tiene una parte de átomos que no estamos percibiendo y la estamos de alguna manera reconstruyendo en nuestra mente. Sabemos una estructura física sólida y las cosas no son tan sólidas como parece, pero nuestra conciencia percibe de tal manera que se pueda mover en una realidad y de tal manera que lo que percibe le resulta útil. Entonces, aunque no percibimos todo, percibimos aquello que es importante para nosotros, para sobrevivir. Tenemos un cerebro adaptado a percibir aquello que le interesa. Lo que no interesa, pues se dejaría a un lado, ¿no? Y cuando hablamos de la conciencia, tratamos de percibir que es exactamente esa conciencia. Estamos haciendo una interpretación de una interpretación en alguna medida, porque la conciencia interpreta la realidad y en la medida que está interpretando la realidad y queremos saber lo que es, estamos interpretando lo que es la propia conciencia. Lo vuelvo a decir otra vez, me suda un poco a trabalenguas. Se habló de que la conciencia es como un ojo de la mente que percibe, es una parte de nosotros que capta la realidad, y cuando queremos captar la realidad que capta la realidad, es decir, captar la conciencia, estamos interpretando cómo funciona algo que está interpretando la realidad, estamos interpretando algo que interpreta. Entonces, igual parece que estoy rizando el rizo, pero a lo que voy es que si estamos queriendo hablar de objetividad, estamos viendo obstáculos de entrada en lo que es la conciencia para captar su objetividad. Y a pesar de eso, todos estamos siendo conscientes de algo y consideramos, al menos en parte, objetivo, porque si no, seremos todos unos fantasmas, esto sería una ilusión, un sueño, o tal vez sí, pero yo creo que más bien no. Entonces, cuando hablamos del estudio objetivo de la conciencia, de entrada está la pregunta, en base a lo que os he dicho antes, de si podemos o no podemos estudiar esto con objetividad, porque claro, si lo que hacemos es interpretar la realidad externa y la interna, y queremos ver con qué interpretamos, pero para ver con qué interpretamos tenemos que verlo con aquello que ya estamos interpretando, ¿dónde está la objetividad? Entonces, bueno, os mostraré algunos planteamientos que tratan de mostrar visiones objetivas, pero también mostraré sus limitaciones. La ciencia, por ejemplo, en algún momento, sobre todo lo que se llama el conductismo, ha pretendido eliminar la conciencia de su visión porque ha querido eliminar lo subjetivo, a la vez que la ciencia estaba queriendo medir esa conducta a través de la conciencia de los científicos, ¿no? O sea que por una parte la ciencia elimina lo subjetivo, pero no elimina la subjetividad de los científicos, sería un poco complicado. Entonces, parece contradictorio, ¿no? Os hablaré un poquito más de eso. Entonces, ¿qué ocurre cuando la ciencia excluye esa subjetividad y a la vez la propia subjetividad es el objeto de la investigación? Igual tiene que retomar la subjetividad porque está dejando fuera la conciencia y la necesita para investigar, ¿no? Os pongo aquí una cosa que parece muy gráfica.
de los científicos, cuando se acercan al estudio de la conciencia, les puede pasar algo como en este chiste que dice: de paso quisimos intervenir en su conciencia moral, pero no la encontramos, ¿no? Son unos cirujanos ahí pretendiendo intervenir en algo que no es físico a través del mundo físico. Y dentro de la ciencia veremos que están haciendo esos intentos para comprender lo que es la conciencia. Sería la parte externa de la conciencia, pero no sería toda la conciencia, ¿no? Los intentos actuales para estudiar la conciencia con objetividad serían el conductismo, como ya he dicho antes, que sería una de las tendencias iniciales que tratan de ver con objetividad pues, nuestra mente. Después la neurobiología, la fenomenología, la heterofenomenología, eso lo voy explicando por partes. Y actualmente hay una aplicación de nuevas perspectivas que tienen que ver con la teoría del caos y de la física cuántica. Diré algo muy brevemente de eso, también es mucha cosa. Entonces el conductismo excluye de entrada la subjetividad y de entrada, pretendiendo ser objetivo, y a mí se me ocurren al menos 3 limitaciones del conductismo cuando quiere ser tan objetivo de entrada de la teoría, porque esta teoría lo que hace es quitar del medio algo que no le conviene, porque el método de investigación no es adecuado al sujeto de estudio, es decir, uso un método de investigación que tiene unos parámetros de medida, pero no puedo medir cosas intangibles. Entonces mi método de estudio elige aquello que me resulta fácil medir, la conducta. Es fácil observar una conducta, pero no medir objetivamente un pensamiento. Entonces el conductismo dice, me quedo con la parte de fuera, que eso sí lo puedo observar, sí lo puedo medir, pero lo que no puedo medir, lo que no puedo tocar objetivamente, lo dejo fuera, me deja interesar. Entonces parece una postura, a mí me parece poco científica, una postura poco científica en el sentido de que deja fuera aquello que no le interesa. Si sería científico, se acepta que tiene limitaciones y que para medir la conducta está bien, pero para medir lo que es la mente humana, pues no. O sea, es una parte que no puede medir absolutamente todo. Mide esa parte y ya está, ¿no? También veo una limitación en el observador, dado que el científico tiene una conciencia subjetiva que está decidiendo qué teoría está asumiendo a la hora de evaluar la realidad, y a la vez el observador observa a otro ¿desde dónde? Desde su conciencia. Si yo observo vuestras conductas, estoy usando mi conciencia para observar. Y es importante que yo sea consciente de que mi conciencia tiene límites y de que no puedo verlo todo. Incluso observando a una sola persona, yo me centro en un aspecto de su conducta y seguramente no en otros. Y a la hora de interpretar esa conducta, ¿qué quiere decir? Me puedo estar perdiendo muchas cosas, porque una misma conducta puede reflejar diferentes estados de conciencia, diferentes conductas pueden significar cosas que son lo mismo, y si no accedemos a la parte subjetiva, pues es un poco limitado lo que estamos observando. O sea, que el observador tiene límites a la hora de objetivar algo que se ve desde fuera, ¿no? Y luego del observado, en el sentido de que cuando nos observan, si nos llevan a un experimento científico de tipo conductual, seguramente no estamos igual de espontáneos que en la vida cotidiana. Si yo ahora le digo aquí a cualquiera, os voy a observar fijamente a ver cómo os comportáis, le digo a una persona en concreto, te voy a observar fijamente para observarte científicamente, supongo que no va a estar tan natural. Entonces, el conductismo introduce varias distorsiones, la del observador, la de la teoría y la del observado. Entonces, si hay distorsiones, ¿es completamente objetivo? Pues parece que no. En la parte que está midiendo, obtiene información, pero es una información parcial. Entonces es una objetividad parcial y por lo tanto no tiene la objetividad que pretende, ¿no? No obstante, como estoy diciendo, es algo parcial, nos da alguna manifestación de la conciencia, pero tenemos ese problema de la interpretación que nos queda ahí pues un poco colgando, ¿no? Querer saber todo lo que hay en nuestra mente solamente a través de la conducta es limitado, pero sabemos que sí aporta algo. O sea, todos observamos la conducta no verbal de las personas, que nos expresamos corporalmente y eso está dando información. Pero como os digo, no da toda la información de la conciencia, sino la parte externa de la conciencia, como os he dicho antes, ¿no? Otro intento desde la ciencia sería el que se hace en la neurobiología. ¿Qué se hace en la neurobiología? Pues de entrada se plantean 2 puntos de partida, de tal manera que se dice, en primer lugar, que la conciencia surge dentro del cerebro. De alguna manera están diciendo que conciencia y cerebro son exactamente lo mismo y faltaría conocer detalles. Para esta perspectiva, todavía no sabemos suficiente para explicar todo lo que hay en la conciencia solamente sabiendo a través de la neurobiología. Me parece una postura reduccionista, dado que no todo se expresa solamente en el cerebro y no todo el pensamiento cerebro, o al menos está por demostrar.
que alguien lo demuestra, pues estupendo, pero aún está por demostrar que todo estado de conciencia, todo lo que es conciencia, sea lo mismo que cerebro. Sí puede ser el cerebro la manifestación externa de la conciencia, pero no es lo mismo cómo se manifiesta la conciencia a cómo se manifiesta el cerebro, ¿no? La otra postura es que la actividad de la conciencia se refleja en el cerebro, o sea, es diferente a la otra en el sentido de que se manifiesta la conciencia en el cerebro. La otra decía cerebro y conciencia es lo mismo, y esta dice que la conciencia se manifiesta a través del cerebro. Todavía no sabemos esto, aunque parezca que sí, pero no está demostrado cómo es la conexión entre nuestra manera de pensar. O sea, por ejemplo, se dice que crear un poema o pensar simplemente en una flor neurobiológicamente es muy complicado como para poderlo explicar con los conocimientos que tenemos por el momento. Entonces, ninguno de estos puntos de partida está aún demostrado. A mí me parece bien si son planteamientos teóricos, pero habría que comprobar, lo primero, si la conciencia y el cerebro son lo mismo, y lo segundo, si en todo estado de conciencia hay un correlato neurobiológico. Es decir, si siempre hay un reflejo de una cosa en la otra. Parece que tiene su lógica, pero habría que demostrarlo, y el problema es que en cierta parte del cerebro se le puede afectar la conciencia, y si esa lesión es muy grande, nos quedamos inconscientes, perdemos la capacidad de darnos cuenta, ¿no? Efectos de ciertas drogas que generan, pues, alteraciones de la conciencia, patologías psíquicas, a través de la hipnosis se crean mecanismos diferentes en el cerebro. Todo esto sería viendo en el cerebro qué es lo que pasa, viendo qué pasa en el cerebro en estados de meditación y oración, y ya se ha creado una disciplina que se llama neuroteología, que tiene cosas bastante curiosas. También se han tratado de medir las experiencias místicas y, por ejemplo, se ha hablado de una hipersincronización neuronal en el lóbulo temporal, y de ahí se ha pasado a decir que el estado místico es un estado epiléptico, dado que en la epilepsia hay una hipersincronización de neuronas. También parece un tanto reduccionista, y de ahí se ha llevado a provocar, a través de estímulos eléctricos en el lóbulo temporal, experiencias supuestamente místicas. Hasta dónde lleva a llevar esto no sabemos lo que se está haciendo en la realidad. Entonces, en todas estas actividades se observan cambios en el cerebro con técnicas de neuroimagen, donde ves si se activan más unas zonas que otras a través de diferentes colores que se ven en la pantalla, cambios en señales eléctricas, cerebrales, y ahí la conciencia se entiende como oscilaciones eléctricas, es decir, te hacen alguna de las cosas o te pasa alguna de las cosas que he puesto a la izquierda, y cambia la actividad eléctrica cerebral. También cambia las reacciones automáticas. Por ejemplo, se ha comprobado que en personas que meditan hay menos automatismos cerebrales, eso es reacciones automáticas. Casi todos vamos por la vida a veces con el automático puesto y no estamos percibiendo un montón de cosas que pasan alrededor. Por ejemplo, cuando vamos al trabajo, a veces vamos con el automático y a lo mejor no vemos la calle por la que pasamos, no vemos la gente con la que estamos encontrándonos porque vivimos a través del automatismo. La gente que medita, su cerebro reacciona como si todo fuera más nuevo en cada momento, como si la realidad fuera la primera vez que la ven en cada instante, y realmente es así porque no hay dos momentos iguales, ¿sí? Y también se ven las consecuencias conductuales o emocionales en base a todo lo que os he contado del otro lado, o sea, haciendo ciertas cosas, si no tiene una lesión cerebral, si la persona se comporta de diferente manera en unos estados u otros, qué repercusiones tienen, por ejemplo, en la vida, pues ciertos métodos como la meditación y la oración. Por ejemplo, hay un caso famoso de un monje budista o de más de un monje budista que se ve que tiene índices más altos de felicidad, pues que personas que no tienen ciertas faltas de constancia en meditación, ¿no? Pues una consecuencia conductual, esa persona, bueno, y también subjetiva, ¿no? Pero es más feliz, quiere más a los demás y actúa con más tranquilidad en la vida diaria, ¿no? Pues bueno, este es el ejemplo, les digo, uno de los ejemplos de monjes budistas que les ponen toda esa cosa en la cabeza y tratan de ver qué partes del cerebro se están activando, que son las que se señalan en el dibujo. Se ha señalado especialmente la parte anterior, la circunvolución singular, porque se relaciona con la capacidad de autocontrol, de concentración, de previsión del futuro, de planificación. Entonces, de alguna manera, digamos que se activan más ciertas capacidades racionales, y también se ve que el cerebro actúa de manera más integrada cuando se medita. Pues aquí os diré algo brevemente. En la parte de arriba, a la derecha,
se ve el estado normal del cerebro y el estado de meditación. Las flechas lo que señalan son las diferencias. Entonces se ve más actividad en el hemisferio derecho que en el izquierdo. Eso es un corte como desde abajo. Entonces la derecha estaría al revés de lo que estamos viéndolo. Y de alguna manera hay más actividad en lóbulos frontales que tienen que ver con capacidades cognitivas superiores. Realmente esto nos dice poco del estado espiritual del sujeto. O sea, lo que nos dice es cómo está reaccionando el cerebro ante ese procedimiento. También vienen ondas cerebrales que están abajo a la derecha. La penúltima de ellas, la tercera, que está en azul, muestra lo que sería un estado de meditación donde hay más sincronización de neuronas, donde el cerebro actúa de manera más armónica y las personas pues están en un estado de más calma y de más tranquilidad. Luego, por ejemplo, en el lóbulo frontal, que es un lóbulo que nos diferencia de los animales o de otro tipo de animales, se crea un estado afectivo positivo y disminuye la ansiedad y la cólera. Aumenta los niveles de GABA, que es un neurotransmisor que implica menor distracción por los estímulos exteriores, lo que amplifica la concentración. Pues eso, a través de meditar, pues uno consigue concentrarse mejor. En el hipotálamo pues se reducen las frecuencias cardíaca y respiratoria y la tensión arterial, con lo cual el estado de salud mejora, aumenta la producción de serotonina y bueno, pues si aumenta la serotonina tienes mejor estado de ánimo. Y bueno, pues no voy a entrar en todos los detalles, pero sobre todo que en general el cerebro actúa más equilibradamente, más sincronizadamente y las capacidades a muchos niveles pues mejoran, como ya se sabe, para cualquiera que haya practicado cualquier tipo de meditación. Paso de la neurobiología a otro planteamiento que ya no es exactamente el cuadrante superior derecho, es más del cuadrante superior izquierdo, pero que sí se ha usado en la ciencia, que son los enfoques de la fenomenología y la heterofenomenología, que os digo un poquito lo que es esto, ¿no? Entonces, como vimos el año pasado hablando de fenomenología, la fenomenología trata de describir los procesos internos por el propio sujeto. Es decir, si yo quiero saber cómo está alguien subjetivamente, le voy a preguntar cómo se siente, qué piensa, qué está percibiendo internamente, qué sensaciones tiene. Entonces, es simplemente que la persona mire adentro y me cuente pues, qué piensa, qué siente, qué le está pasando. Es una manera de dirigir la mirada hacia esa parte de uno mismo, ¿no? Y la heterofenomenología es un planteamiento de un autor llamado Dennett que plantea que tratemos de estudiar los fenómenos de la conciencia, es decir, lo que le pasa al otro por dentro, desde la perspectiva de la tercera persona. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hagamos una especie de abstracción en la que nos coloquemos como sujetos imparciales, fríos, distantes, y cojamos los datos que nos transmite el otro de una manera, como os digo, imparcial, de tal forma que no nos impliquemos subjetivamente en lo que le está sucediendo al otro. Él da un ejemplo para ilustrarlo en el que plantea que sería como si vinieran unos marcianos a la Tierra y empezaran a poder registrar contenidos de nuestra conciencia que nosotros les podríamos ir contando, y esos marcianos, como no estarían implicados, cogerían esos contenidos de la conciencia de las personas y podrían llegar a deducir qué es lo que nos sucede y podrían así llegar a conocer realmente lo que es la conciencia sin el filtro de nuestra propia subjetividad. Pues bueno, es un planteamiento curioso, pero yo le veo algunos problemas, sobre todo a la heterofenomenología, como el tema de la imparcialidad del observador, que se puede pretender en cierta medida, pero total es imposible. Porque a ver aquí quién se puede convertir en marciano para ser completamente imparcial y mirar la conciencia de otros, ¿no? Luego, el no acceso a experiencias inefables. ¿Eso qué quiere decir? Que no siempre podemos poner todo en palabras, no siempre podemos transmitir todo lo que tenemos en la cabeza, no podemos decirle a la gente lo que estamos sintiendo internamente al 100%. E intentarlo me parece casi una locura. O sea, decir todo lo que me está pasando en la cabeza en un momento dado es complicado, además porque a la vez están dando varios niveles. O sea, igual estoy haciendo una cosa y estoy pensando en eso, a la vez me acuerdo de lo que voy a hacer después, me pasa otra cosa por la cabeza del ayer y a la vez hay una serie de emociones, experiencias que no son transmisibles, son personales e intransferibles. Entonces, ¿cómo se hace para transmitir realmente lo que es la conciencia a través de ese método fenomenológico o heterofenomenológico? Pues de una manera muy parcial, ¿no? Pero al menos es algo. O sea, con esto no digo que no sirva para nada, digo que es parcial y hay que saber cuáles son los límites, ¿no?
Y luego en esta perspectiva, a mí me parece que se deja de lado un factor muy relevante en el conocimiento del otro, que es la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar, en los zapatos del otro, donde estamos metiendo nuestra parte subjetiva en la observación. Y aquí parece que igual dentro de una contradicción, pues digo, la empatía es importante para objetivar, pero subjetiva. Pues sí, es una aparente contradicción, pero yo creo que no lo es tanto, dado que en nuestra experiencia muchas veces conocemos mejor a otra persona desde la empatía que desde la frialdad e imparcialidad. Entonces, aquí lo que trato es de rescatar la subjetividad para la objetivación de la realidad. Puede sonar un poco raro, pero creo que si no se usa la parte subjetiva desde la autoconciencia, y también la autoconciencia de que tengo límites, realmente no captamos quién es el otro. Y cuando conocemos a otro ser humano, necesitamos entrar en él de alguna forma desde nuestra subjetividad. Si usamos la parte racional científica, no entramos en la totalidad del otro. Yo creo que no entramos de ninguna manera, porque siempre quedan partes pues, incomunicables, como dice, pero al menos llegamos más a otro desde la conexión emocional. Os pongo esta imagen, porque imaginaros, por ejemplo, una situación como la de esta chica que está a la derecha, donde queremos observar fría e imparcialmente qué es lo que le sucede. Pues yo le pongo a medir datos, le pongo unos electrodos en el cerebro a ver de cuánto está sufriendo, cuánto hambre está pasando, si se está quejando por algo real o no real, y hago un estudio científico de sus necesidades. En cambio, si actúo desde mi subjetividad, tratando de no ser total subjetiva al 100%, sino de ponerme en el lugar del otro desde mí mismo, probablemente comprenda mejor ese estado del otro y tenga más capacidad de ayuda y de entendimiento de lo que es la conciencia del otro, ¿no? Esa es una de las críticas que hago a la heterofenomenología, y ya algunos fenomenólogos lo pusieron de manifiesto, como Edith Stein o Levinas, que dijeron la necesidad del encuentro con el otro y de usar la empatía en ese encuentro con el otro, ¿no? Bueno, os digo otro de los campos donde se está tratando de explorar qué es la conciencia, que es uno de los campos novedosos, pero no por ello deja de ser interesante, donde se trata de aplicar la teoría del caos al conocimiento del funcionamiento cerebral y de la conciencia. Entonces, en este planteamiento se trata de usar nuevos códigos y modelos matemáticos para la predicción del comportamiento de la conciencia, donde se usa la matemática no lineal. O sea, eso sería otro tipo de modelo matemático más complejo. Supongo que habéis oído decir todos alguna vez esa historia de que si una mariposa bate las alas en un lado del mundo puede haber un huracán en el otro lado del mundo. O sea, sería como pequeños hechos pueden de repente producir grandes cambios por una dinámica no lineal. Entonces, esto, por ejemplo, se usa para la teoría de la evolución, donde se habla de que una evolución a saltos, como en la mecánica cuántica. Entonces también aquí tendrían en cuenta esa visión de la mecánica cuántica de que la conciencia también podría evolucionar a saltos, la conciencia humana, al igual que se ha producido la evolución de las especies. El sistema sería como un todo, donde habría una posible afectación global por pequeños cambios, es decir, cosas pequeñas que nos suceden podrían producir grandes cambios en nuestra conciencia. Las interacciones entre varias dimensiones no serían lineales ni racionales, usarían otro tipo de lógica, que es la que usa la teoría del caos, que es muy complicada de entrar a explicar, pero así intuitivamente os la quiero transmitir. Y aquí estaría también la idea de que el cerebro humano podría funcionar basándose en circuitos neuronales reiterativos que siguen los principios de ecuaciones de la teoría del caos, que serían ecuaciones muy complejas, que serían, como os digo, no lineales, donde habría la interacción de todo con todo, y había ciertos circuitos que repetirían ciertas funciones y a la vez estarían interconectados con otros, ¿no? Pero la pregunta aquí, una vez más, es cómo estudiar esto desde la objetividad, porque todavía esto no está comprobado, se está investigando si realmente la mente, la conciencia sigue un modelo matemático, pero todavía nadie ha encontrado un modelo matemático en el que meter la conciencia. Para ciertas funciones neuronales sencillas sí, pero para ciertas funciones neuronales más complejas, como son las de muchas de la conciencia, pues no se ha encontrado un modelo matemático adecuado. Bueno, otros intentos de objetivar la conciencia son los que están dentro de la física cuántica. Penrose es uno de los que está en la vanguardia de esta cuestión. Entonces, trata de aplicar las teorías de esta física cuántica a lo que es el funcionamiento del cerebro, y en cierta medida tiene sentido, dado que los átomos del cerebro también siguen las leyes de la física cuántica, ¿no?
y sin embargo prácticamente nunca se ha aplicado ese tipo de física al funcionamiento del cerebro. Dice que también este planteamiento del modelo de física cuántica es imposible en computación, o sea, por lo menos como él ha observado que se produce dentro del cerebro, todavía no se puede aplicar en computación, y supone que por eso no es posible la inteligencia artificial, porque la complejidad molecular y el modo de funcionamiento de las moléculas en el cerebro todavía no es reproducible por circuitos eléctricos. Haría falta otro tipo de estructura física, tendría que ser más algo orgánico, no como está ahora mismo hecha la tecnología, con un funcionamiento diferente. Supone que lo que da una coherencia cuántica a la conciencia son unas estructuras que se llaman microtúbulos, que vemos dentro de lo que es el dibujo de la neurona, debajo del núcleo, en el tronco que sale como por la cabeza, lo que sería como el cuello. Son una especie de fibras, de tubos que van dentro de los axones, que se ha supuesto que tienen que ver con la conciencia, porque la anestesia interfiere con los microtúbulos y hace que perdamos la conciencia. Entonces, hay otro anestesista que es Hameroff, que también está investigando esto, y hay todo un movimiento centrado en estudiar cómo la conciencia se da a través de los microtúbulos. Podría ser que sí, pero parece también un poco reduccionista reducir todo lo que nos sucede a unos tubitos que están dentro de las neuronas, ¿no? Todavía no hay comprobación experimental, excepto en lo que os digo, de que la anestesia interfiere con los microtúbulos y entonces hace que perdamos la conciencia, la anestesia general. Pero está en el aire y, sin embargo, no deja de ser una de las propuestas más novedosas, y hay varios libros ya escritos al respecto, pero sin una comprobación empírica que se haya dado todavía en el mundo científico. Entonces, bueno, aquí ya os he mostrado lo que se está dando en la actualidad, un poco las teorías, las ideas, lo que se va haciendo, de una manera muy resumida, y quiero plantear algunas propuestas para intentar aumentar la objetividad, que de alguna forma ya hemos visto que no puede ser total y nos va a dar la piedra filosofal, sino en base a todo esto que estamos viendo, de qué manera podemos tratar de ser un poco objetivos. Pues de entrada parece que desarrollar nuestra conciencia para poder ver cada vez más podría ayudar, porque si estamos a un nivel de conciencia muy rudimentario, muy básico, es difícil que podamos explorar la conciencia ajena. Entonces me parece que los científicos tenemos la responsabilidad de esforzarnos en el desarrollo de la propia conciencia para que nuestra comprensión sea más global, más amplia, y en ese sentido pongo subir de nivel entre interrogaciones diciendo, bueno, pues tal vez esforzarnos en subir el nivel de conciencia, tener un estado de conciencia también adecuado, puede facilitar el conocimiento de lo que es la realidad del otro. Hablando de nivel, me refiero a los niveles de conciencia de los que habla Wilber, ¿no? También sería bueno definir qué tipo de conciencia debe dedicarse a investigar la conciencia, o sea, cuál es el nivel mínimo que hace falta para que un investigador pueda investigar la conciencia de otro, porque si alguien está a un nivel muy bajo, muy rudimentario, pues seguramente está extrapolando al otro algo que está en su propia conciencia. Por ejemplo, en psiquiatría sabemos que personas con ciertas patologías psíquicas ven en el otro algo que está en sí mismos. Entonces dice, estás muy agresivo conmigo desde la agresividad, y la otra persona es posible que esté pacífica. Entonces están proyectando en el otro algo que está en ellos y que no ven en ellos. Entonces, ¿cuántas veces desde la mente científica no podemos hacer eso, de ver en el otro algo que tal vez esté en nosotros si no hemos desarrollado suficiente nivel de conciencia para intentar ver más allá de lo que son nuestras propias distorsiones, ¿no? Luego también, cómo saber dónde estamos, en qué nivel de conciencia estamos como científicos. Lo que estoy diciendo, es importante tener un cierto nivel de conciencia, pero cómo saber que no es mera ilusión o narcisismo, porque cuántas veces hemos visto a personas que presumen de nivel de conciencia, de evolución, de desarrollo, y en su vida cotidiana están dando muestras de un nivel de conciencia bastante inferior, en sus relaciones interpersonales lo mismo, y a la vez no son conscientes, tienen unos puntos ciegos tremendos, no reaccionan cuando les dices, has visto este punto ciego que tienes, esto no se corresponde a las teorías que estás tratando de defender, o vas de espiritual pero luego estás haciendo tales cosas, haciendo daño, comportándote de esta manera. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y esa persona dice, no, si yo estoy ya en tal nivel y estoy por encima de todo, ¿no? Pues eso más bien parece un narcisismo, o sea, cuando uno ya no justifica nada, si estoy en tal nivel y no acepta críticas, pues seguramente no está en el nivel que siente que está. Pues por eso subrayo la intersubjetividad, que es lo que nos dicen los otros. Es decir, si alguien me está diciendo que no estoy comportándome de manera adecuada, pueden ser dos cosas, o que el otro tiene un problema o que lo tengo yo.
Pero si ya todo el mundo me está diciendo que tengo tal comportamiento inadecuado, pues igual la que el problema soy yo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera la intersubjetividad nos da pistas, lo que sucede en nuestra vida cotidiana, las relaciones con los demás, y por ejemplo en la pareja, cuando uno empieza a tener ciertos problemas, seguramente puede ser capaz de evidenciar que no está tan bien. Si no tiene problemas, pues mejor, ¿no? Pero ahí también se puede ver en esa relación qué cosas, qué conflictos se ponen de manifiesto, ¿no? También tener la posibilidad de otras perspectivas que se puedan dar en esa visión del otro, pues por ejemplo la que nos muestran los cuadrantes. O sea, lo ideal sería objetivar el nivel de conciencia de los demás desde los 4 cuadrantes. Es decir, que uno mismo vea desde su subjetividad dónde está, pero que también haya parámetros objetivos que nos puedan dar pistas de dónde se encuentra una persona. Pues si alguien está siempre enfadado y dice que está a un nivel de conciencia estratosférico, dices aquí algo no me cuadra, por ejemplo, sabríamos de su conducta. O si alguien tiene unas relaciones sociales pésimas o dentro de lo social externo, cuando sería cuadrante superior derecho, tiene problemas de integración con el mundo en el que se mueve. Por eso digo que los problemas de integración siempre sean un signo de patología, que son un signo de más salud porque no aceptas ciertas pautas enfermas. Pero si no sabes funcionar en el día a día, probablemente el nivel de conciencia también sea limitado, ¿no? También otra idea que quiero poner de manifiesto es la idea de integración de los diferentes hallazgos científicos. O sea, de lo que os he contado, a mí me parece que cada perspectiva que trata de ser objetiva, de mostrar algo, nos está dando una idea de lo que somos. Nos está mostrando una parte, una cara. Entonces, como si alguien a mí me estudia la mano, otro el pie, otro la nuca, otro las orejas, y al final dices, bueno, igual tiene razón, pues todos nos están mostrando una parte de la realidad. Todos nos están diciendo algo, aunque sea parcial. El problema es cuando el que estudia la mano quiere con eso explicarlo todo, ¿no? Como la historia de los ciegos y el elefante, ¿no? También lo que quiero plantearos es que podría ser adecuado buscar nuevos modelos interpretativos y explicativos, es decir, que podría ser útil tratar de buscar nuevas concepciones, como está intentando Ken Wilber, tener perspectivas más amplias, que yo, por ejemplo, por disentir un poco de la visión de Wilber, me parece que aparte de su visión habría que añadir visiones menos racionales y lineales, o sea, usar también una lógica más intuitiva, no digo que no tenga algo de eso, pero ir más allá del pensamiento racional lineal, entrar mejor, además, entrar además en perspectivas más creativas, artísticas, no sé, por decir otra cosa diferente, ¿no? Incluso lo de la teoría del caos, que parece ilógico, a lo mejor también tiene su lógica, ¿no? Y también proponer la idea de estudiar con más rigor los métodos introspectivos. ¿Eso qué es? Pues ver con más rigor lo que es la meditación, o sea, no solamente poniendo electrodos en la cabeza a los monjes o metiéndolos en maquinitas que miran a ver cómo está el cerebro, sino tomándonos en serio los hallazgos que tienen sobre la conciencia las personas que llevan años meditando, ver qué han encontrado, cuáles son las experiencias que tienen, que evidentemente están reflejadas en muchos textos escritos, pero desde la ciencia eso generalmente no se toma en serio y seguramente es una vía de información relevante sobre la conciencia, que son personas que tienen entrenado precisamente el músculo de la conciencia, trabajar con ella, y nos pueden dar mucha información de esa visión, de esa experiencia, ¿no? Y además también métodos que se usan en diferentes psicoterapias, pues a través, por ejemplo, de hipnosis o a través de métodos que se usan en psicoanálisis para potenciar el insight. Pues seguramente podemos ver mucho más que solamente usando electrodos, máquinas u observaciones conductuales, ¿no? Eso podría complementar la visión científica actual y de alguna manera también con lo que vengo a decir aquí, pues sería ideal conseguir más objetividad desde los 4 cuadrantes. O sea, conseguir que lo que llamamos cuadrante interior individual se pueda también ir objetivando, igual que el cuadrante superior derecho y los otros, ¿no? De alguna manera, me parece que en todos ellos puede haber puntos de objetividad y de subjetividad, como ya ha señalado Wilber, y de alguna manera complementar eso en nuevos modelos y nuevas perspectivas. Como conclusiones, si me queda tiempo, señalar que por ahora no se ha encontrado un método totalmente objetivo, sino que lo que se ha encontrado son métodos con objetividad parcial, pero sí tienen algo de objetividad, ¿no? También que los métodos con los que contamos en la actualidad, pues eso, que muestran aspectos parciales de la conciencia y con numerosas limitaciones.
pues que haya esas limitaciones en sí no es malo, pero es importante ser conscientes de ellas. Si yo estoy usando un método conductual, ser consciente de que eso no me dice todo, que me dice lo que es la conducta y punto, no me dice todo lo que es un ser humano, ¿no? Entonces, de alguna manera, si yo sé las limitaciones, tengo una actitud de humildad de decir, a ver, si estudio el pie derecho, eso no quiere decir que el pie derecho me explica cómo funciona la cabeza, me explica cómo funciona el pie derecho. Entonces, así puedo tener una información útil, diciendo, esto llega hasta aquí y no da para más. Entonces, estoy estudiando un grano de arena en una playa, pues es el grano de arena, no voy a pretender decir que conozco toda la playa, ¿no? Pues esto ya lo he dicho, que el método tome conciencia de sus limitaciones y sin dejar de perder de vista que el estudio de la conciencia es una interpretación de una interpretación, como se dice al principio, o sea, estamos interpretando aquello que interpreta el mundo a través de lo que interpreta el mundo, o sea, a través de la conciencia medimos la conciencia de otros. Posiblemente podríamos comprender la conciencia desde un tipo de conciencia que fuera más evolucionada, más compleja que la nuestra y por tanto nos pudiera ver desde fuera, pero por ahora, salvo ciertas personas que tienen un nivel mayor, pues no hay nada más allá de la conciencia humana, que yo sepa, ¿no? O no lo conozco, ¿no? Empíricamente. Luego también, eso, pues que ninguna de estas medidas actuales captura realmente la complejidad multidimensional de la conciencia. Además hay que señalar que la conciencia no es un objeto, como pretende la ciencia, sino un proceso. Pues se expresa en un objeto que es el cerebro, pero es un proceso, es algo que está en movimiento, que está en actividad constante, ¿no? Y aquí por último, pues eso, que tenemos una gota del mar de la conciencia, pero que parece ser mejor que nada, como os decía de la playa hace un momento, o sea, podemos sacar a través de esos métodos pues, gotas puntuales y tratar de ahí de deducir pues, el mar de qué debe ir, pero imaginaros que os traen una gota del mar, nunca habéis visto el mar y tenéis que explicar lo que es el mar. Pues es un poco limitado, a pesar de eso algo puedes decir, pero es mucho menos que tener la experiencia de ver eso desde el exterior o ver eso desde un nivel superior, ¿no? Y por último, también señalar, o sea, que lo que parece objetivo, dentro de todo lo que trato de mostrar como objetivo, es que la conciencia por ahora sigue siendo un misterio, pues lo que me parece desde la subjetividad que trato de hacer objetiva, que me voy a volver loca, dando vueltas. Y bueno, os pongo un par de ideas que me han parecido gráficas al respecto, que mostrarían esa visión menos racional y lineal, como decía antes. Lo que dice este autor, McGinn, que el agua del cerebro se convierte en el vino de la conciencia. Es como que sucede algo milagroso a través de esa mezcla de moléculas, donde se da algo que tiene una nueva cualidad, que es nuestra conciencia, ¿no? Entonces, por eso siempre me parece que, al menos en cómo estamos en la actualidad, o sea, lo de siempre y nunca es un poco exagerado, pero bueno, actualmente, corrigiéndome a mí misma, diría que quedan elementos de la conciencia más allá de lo que podemos captar e investigar. Y por último os pongo una frase de Albert Einstein que me parece muy gráfica en relación con eso y que creo que intuitivamente se puede comprender que tiene que ver con todo esto, porque dice que la emoción más bella y profunda que podemos experimentar es la sensación de lo místico. Es la semilla de la auténtica ciencia. ¿Qué pintas tú aquí? Puede decir alguno. Pues que de alguna manera aquel que ha tenido una conexión con realidades más elevadas, que ha tenido experiencias relacionadas con la mística, seguramente ha tenido atisbos más objetivos, más científicos de lo que realmente es la conciencia. Y si realmente los científicos fuéramos capaces de ser místicos, a lo mejor podríamos acercarnos más a la conciencia que si solamente pusiéramos maquinitas para ver el cerebro, ¿no? Y bueno, hasta aquí mi exposición. Si tenéis preguntas. Maribel, lo primero, darte las gracias por tu participación, porque haces una danza fantástica entre lo interno y lo externo permanentemente, y es un placer escuchar eso y ver eso, con qué sutilidad y con qué precisión lo haces. Muchas gracias. Quería preguntarte, de acuerdo a tu criterio, ¿qué sería antes? ¿El cerebro crea la conciencia o la conciencia crea el cerebro? La verdad es que el cerebro crea la conciencia me suena un poco reduccionista, o sea, pero realmente no te puedo responder porque no lo sé. O sea, me parece que más bien la conciencia influye en el cerebro, o sea, como si fuera el cerebro un instrumento de la conciencia. Y a la vez el cerebro es una manifestación de algo de la conciencia, igual que ha dicho antes Alejandro, que hace falta cierta complejidad
para que se dé la conciencia. Entonces de alguna manera hay algún correlato, pero cómo se da no lo sé. Por ahora. Pero me parece un poco reduccionista decir que solo el cerebro es el que crea la conciencia. Creo que son como dos manifestaciones de lo mismo, ¿no? Sí. Estaba por aquí. Un poco más alto, por favor. Digamos, Wilber equipara la conciencia con el espíritu, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido la conciencia sería como la pantalla y la conciencia en la que tú hablas sería como los datos que van entrando en esa pantalla. No sé, es que me ha hecho un poco de lío esto. Es que es un lío, pero la pregunta no la he entendido. La pregunta sería, la conciencia testigo, la conciencia de la que habla Wilber. ¿En qué se parece o en qué se diferencia la conciencia de la que estás hablando? ¿Pero en qué nivel de conciencia? No, me refiero a que, es decir, has estado hablando de la conciencia como interpretación, como una forma de percibir cosas. Sí. Sin embargo, la conciencia, desde el punto de vista espiritual, sería, digamos, el gran espacio en el que, o el espíritu. El Big Mind. Sí, el espíritu. ¿Cómo se relaciona la conciencia, la que hablas tú con la conciencia esta testigo? Pues parece que la conciencia de la que yo hablo es como la parte individual de la conciencia, ¿no? Como la parte subjetiva, personal, lo que uno identifica como uno mismo, y el testigo es como una visión de uno mismo desde fuera, que también a su vez está conectado. El cómo se relacionan no sabría explicarlo, es algo que se experimenta más que se explica. Es que me estoy diciendo que quizás serían, digamos, dos acepciones de la misma palabra, ¿no? Sería conciencia como de interpretación, ¿no? Y la otra sería conciencia como conciencia testigo, ¿no? Pero el testigo es más amplio que la conciencia subjetiva. O sea, en el sentido que tiene más... O sea, no está totalmente identificado con el cuerpo. O sea, bueno, no está identificado con el cuerpo. Lo que explicaba antes Alejandro de que se pierde igual la noción del cuerpo y no se ve como desde fuera. O sea, se pierde como la sensación de la conciencia individual, tal y como la estamos viviendo igual en este momento, ¿no? Entonces sería como otra perspectiva diferente a la que estoy diciendo, pero a su vez la propia conciencia tiene la posibilidad de ponerse en el testigo. Yo creo que la conciencia puede abarcar cualquiera de los estados o cualquiera de los niveles según el punto en el que está una persona determinada. Todo tiene que ver con dimensiones de la conciencia, pero yo lo que me he centrado es en la conciencia individual subjetiva del estado ordinario, habitual, de la vida de ciudadano medio que vamos por aquí y por allá, ¿no? Entonces el testigo ya tiene que ver con estados meditativos donde sales de tu conciencia individual interna, ¿no? Creo. Quería preguntar una cosa, bueno, como científica, ¿qué perspectivas ves que se dé lugar a una revolución científica para que se pase de un modelo científico empírico a un modelo más intuitivo o emotivo? Que se dé un modelo científico más intuitivo. Que si lo veo posible. Sí, si hay perspectivas actualmente o hay algún... Actualmente veo pocas perspectivas y creo que la responsabilidad es de cada científico particular. Y de alguna manera los científicos que tratemos de ver otras visiones, pues reunirnos como podemos estar haciendo aquí o en otros sitios, ¿no? Pero ahora veo mucha resistencia a esa visión más intuitiva, más abierta. Por ejemplo, doy clase a alumnos de medicina y plantearles el modelo integral es como hablarles de ciencia ficción. ¿Y eso para qué me sirve? Pero es que yo voy a reducir una fractura y ya está. Entonces, aunque se supone que están blanditos y que se les puede transmitir otras cosas, hay mucha resistencia, bueno, y no digamos ya en científicos consagrados que salen corriendo ante este tipo de cosas, ¿no? No les hables la intuición o ese tipo de aspectos. Pero sin embargo, yo en mi consulta de práctica clínica sí procuro no quedarme solo con el aspecto científico y ir más allá. Yo creo que ya es responsabilidad de cada uno, que nos escuchan y que puede haber otros planteamientos, cada vez hay más gente. Pero si eso va a influir en el conjunto, pues no lo sé. Aunque haya gente que esté planteando otras cosas, pues tal vez ocurra como sucedió con Albert Einstein, o sea, que algún día venga alguien que consiga revolucionar esto, demostrar algo y podamos avanzar más, pero la cosa ahora mismo, en este momento, que yo sepa, está llena de resistencias, de miedo, ¿no? Pasa un poco como en las iglesias cuando están tirando para atrás cuando hay gente que tira para adelante y cuanto más el mundo va para adelante, más van para atrás, ¿no? Es algo parecido con la ciencia, o sea, cuanto más planteas nuevos modelos, más se agarran a modelos antiguos y parece que son fases que tenemos que pasar. A veces lo progresivo es uno lo regresivo a la vez.
es lo que parece, ¿no? Pero hay evidencias, ¿no?, ya claras de que el modelo científico empírico no tiene sentido, tiene fallos, o sea, la ciencia se tiene que ir demostrando continuamente y hay pruebas de que no, hay cosas que no las puede demostrar. Pero es evidente para ti y para mí, pero para otros no lo es. O sea, el nivel de conciencia les impide verlo. Utilizando el mismo método científico puedes dar con resultados que no son coherentes. Sí. Incluso cambiando el tipo de pruebas estadísticas que haces en un mismo experimento puedes demostrar una cosa o la contraria, a veces. Y eso no da lugar a nada más. No, se cierran sobre sí mismo. O sea, es casi sectario a veces. O sea que no. Irracional, o sea, no. En mi experiencia es así. O sea, realmente hay gente muy abierta, pero en general hay mucho fanatismo dentro de la ciencia. O sea que al final el espíritu científico se rompe, ¿no?, por un modelo más conservador. Sí, en general sí. O sea, si ves la mayoría de las publicaciones que hay en la actualidad, aunque cada vez hay más autores buscando modelos integradores, cada vez más. Entonces yo creo que pasa como con la evolución de la conciencia, que se va formando cada vez una masa crítica mayor y tal vez eso algún día pueda ayudar a cambiar el paradigma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero que se esté dando ahora mismo es en sitios puntuales. No sé, en lo que es el núcleo duro, por ejemplo, la psiquiatría, al revés, te miran con desconfianza. Te tildan de esotérico a poco que hables de intuición y te tachan en muchos sitios. Sí. Por allí atrás. Sí. Hablaste del arte, entonces me gustaría preguntarte cuál es tu intuición de cómo se integra el arte con la teoría de Wilber, ¿no? Creo que eso es un trabajo por desarrollar, es una buena pregunta, pero yo creo que a la teoría de Wilber por ahora le falta el aspecto artístico, digamos más del hemisferio derecho, me parece más una teoría del hemisferio izquierdo, más racional, lógico, de lógica lineal, ¿no? ¿Y cómo harías tú para hacer esa? Pues tendría que pensar. Yo creo que aceptar que la parte intuitiva está ahí, dejar que las aportaciones del mundo artístico estén unidas a la ciencia, en lo que es la investigación, fiarse a veces de la intuición y luego verificar. Entonces, ¿cómo lo haría? Lo tendría que pensar, porque me lo estoy planteando en este momento, ¿no? Pero creo que de alguna manera, cuando lo planteo es porque veo que lo tengo que hacer práctico, ¿no? Y de alguna manera en el trabajo lo estoy haciendo, o sea, a la medida que uno busca otras maneras, por ejemplo, de enseñar o de tratar a los pacientes, ¿no? Fiándote un poco de una intuición que va más allá del pensamiento racional y luego pues esa verificación racional, por ejemplo. Pero creo que eso está por hacer, aunque por ahí propuestas puntuales, pero creo que todavía no está sistematizado o estructurado. Yo no me atrevo ahora mismo a hacer aquí la teoría que supere a la teoría de Wilber, ¿no? Sino que una simple propuesta, ¿no? Entonces os lo dejo para que cualquiera que se atreva se meta ahí, ¿no? Y por aquí había... Pues pero hay determinados conceptos, y uno de ellos es conciencia, sin duda, uno capital para mí, igual que el de la vida, incluso el de la colectividad, que pretender abordarlo desde el conocimiento científico parcializado significa dejar fuera muchas cosas. De ahí un poco la visión transdisciplinar que es cada vez más necesaria para abordar determinados planteamientos, entiendo yo. Entonces, desde esa visión transdisciplinar, que están en las disciplinas, pero que tiene en cuenta algo más, yo quería pedir tu opinión sobre diferentes aproximaciones que podemos tener al tema de la conciencia. Y yo proponía como 4 ejes, siguiendo los 4 ejes que tienen aquí, ¿verdad? Y uno sería el contemplarla como fenómeno y, por tanto, las diferentes disciplinas que la abordan, o sea, ya sea interrelacionadamente o separadamente, como la filosofía, la psicología, en la que has incidido tú sin duda, la pedagogía, la sociología, las diferentes disciplinas que abordan la conciencia desde su perspectiva, incluso la política o la economía, como estamos viviendo hoy, ¿no? Esa sería una visión o una aproximación desde ese conocimiento que busca la objetividad, pero que, como tú has mostrado muy bien y de forma excelente, que quedan muchas lagunas ahí por aclarar. La otra aproximación entiendo que sería desde la vivencia. Son conceptos complejos y no es suficiente abordarlos desde esa visión de conocer, de conocimiento. Entonces, desde esa experiencia tenemos todo el campo de la espiritualidad,
desde las diferentes religiones o la mística, que realmente nos hablan de la conciencia con un nivel que supera todo lo que podemos hablar. Pero junto a estos dos ejes, yo veo otros dos, y es el de la ontología de la conciencia, el de la epistemología de la conciencia, el que se plantea un poco el qué es. Yo creo que ahí la física cuántica tiene que decirnos alguna cosa, yo entiendo. Cuando nos hablan algunos autores de la conciencia como luz, como coherencia, a lo mejor nos están aportando algo interesante que va más allá de las disciplinas fragmentadas y que yo me lo imagino así. Nosotros entramos en un cuarto oscuro, ciegos totalmente. Entonces nos preguntamos, ¿qué existe ahí? ¿Cuáles son los elementos que existen? Y para nosotros, como no tenemos luz, no tenemos conciencia, no existen hasta que no tenemos algo de luz que nos permite identificar. Entonces, desde esa visión más, digo, cuántica, a lo mejor no es la palabra, pero sí que atiende un poco a ese foco coherente que nos permite o que nos da información sobre las cosas, ¿no? Y la otra, que no la he visto tan abordada, pero te pregunto por eso, sí, para mí es muy importante, que es la conciencia como acción, o sea, acercarnos a ella a través de la acción. Por ejemplo, la creación, los creadores, los artistas, realmente tienen un nivel de conciencia a través de la acción, no a través de la reflexión, no a través del conocimiento científico y sistemático, sino a través de la práctica. Y en ese sentido, yo creo que es interesante plantear también como una forma de aproximarse a través de esta práctica, ya sea creadora, ya sea artística, ya sea formativa. Y yo como educador me interesa justamente esa vertiente, que no es desde la ciencia en sí, que seguramente no es desde la ontología como prioritario, tampoco como experiencia espiritual, pero sí desde la función. Cuando yo enseño una materia, el desarrollar la conciencia del alumno, el ampliar la conciencia, eso es formación. Entonces el concepto de conciencia es claro. Que te quería preguntar solamente, a ver, ¿qué te parece esta forma de aproximarnos a la conciencia? Lo de la acción que has dicho. Sí, sí. Sí, o sea, evidentemente la conciencia sin acción no es conciencia, ¿no? Está permanentemente activa. Y precisamente en el punto del artista yo creo que ahí sí que hay una acción ya de un nivel superior, porque está integrando una serie de cosas. O por ejemplo, me venía a la mente una frase de un poema de San Juan de la Cruz que dice: sin entender entendiendo, toda ciencia trascendiendo. O sea, a veces en la poesía lo que te está diciendo es que hay un nivel de conocimiento superior que sin entender estoy entendiendo, o sea, sin entender racionalmente estoy entendiendo y estoy trascendiendo toda ciencia. Entonces tal vez ahí sí haya como una idea intuitiva de cómo se puede integrar el arte con el conocimiento o la intuición con el conocimiento, ¿no? Entonces hay una acción que nos está transmitiendo más allá de lo que es una lógica lineal, y a lo mejor algún día los científicos tenemos que hablar en verso para transmitir. Sería ya el rizo, ¿no? Pero realmente me parece que a veces hay cosas que si no las dices con poesía no las puedes decir, y hablar del ser humano sin poesía o sin música o sin arte realmente no dice a veces nada, ¿no? Entonces esa acción creativa yo creo que también debería estar en la mente científica. O sea, la conciencia científica tiene que ser creativa y tiene que ser expresiva y tiene que interrelacionar con la armonía, no chapuceramente, ¿no? Como a veces hacemos. Yo creo que en la armonía también ves si hay una integración, si hay un desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que la acción esa de la conciencia debe ser armónica, no disarmónica. Por allí atrás había alguien que estaba... ¿Ya no? Sí. Yo solamente quería apuntar alguna información que seguramente conocéis desde el punto de la ciencia, por ejemplo, desde la química y la biológica. No oigo. Desde la ciencia, que sí que existen realmente personalidades punteras que tal vez no sean muy conocidas, pero que realmente están apuntando al mundo de la conciencia, como puede ser Ian Prigozhin en la química, como puede ser Pong en física cuántica, como puede ser Carl Pilgram desde la parte de neurocientífica, Sí, muchas. y otras directores que tal vez no sean demasiado conocidos. Pero los tienen un poco marginados, al menos dentro del campo que me muevo en psiquiatría están marginados aquellos que van... Larry Dossey en medicina, por ejemplo, también. ¿Perdón, quién? Larry Dossey en Sí. medicina escribe un libro precioso, precioso y interesante. Así que
Bueno, me parece que confundimos ciencia con tecnología y luego pues somos las personas las que estamos, ¿no? Pero hay Sí, hay movimiento, pero no está generalizado, es lo que quiero señalar, que no es lo predominante. Por aquí delante había... A mí lo que me preocupa, igual que te preocupaba a ti en todo tu discurso, ¿no? El tema de la actividad y que ya profundizamos, etc. Yo me pregunto, ¿no tendríamos que cambiar incluso la noción de objetividad? Claro, sí. Es decir, si queremos volver a la objetividad, que es la objetividad tradicional, marcada por una determinada disciplina, hoy totalmente superadas o complementadas, mejoradas por los avances que estas mismas disciplinas han tenido y otras disciplinas, tendríamos que pensar en qué entenderíamos hoy por objetivo, ¿no? ¿Qué es ser un conocimiento objetivo? Y ser conscientes también de lo que supone, ¿no? Sí, de lo que supone, ¿no? Yo de esto pienso que a lo mejor hay que hablar más de realidades consensuadas, de contextualización de las realidades. Pero consensuadas por quién. Exacto. Y ahí viene un tema muy importante, consensuadas por quién. Ahí viene la responsabilidad enorme de las personas que crean estas realidades. Ahí viene la participación de las diferentes miradas sociales sobre la creación de estas realidades. Entonces yo creo que ahí hay un tema ético de fondo muy importante. Claro, muy importante. Ese es un tema. El otro tema también es que yo creo que la teoría de la complejidad también nos está ayudando bastante a entender un poquito el significado de lo que es la realidad, ¿no? Y en ese sentido, hace poco oía de Morin y hablaba que en el tema de los conocimientos científicos está apareciendo como un componente esencial la contextualización de cosas. Claro. Y es que desde esa contextualización donde podemos hablar de que la realidad absoluta no existe, posiblemente, ni tenga sentido. La realidad absoluta o la objetividad absoluta. Pero yo creo que no es lo mismo realidad absoluta que objetividad absoluta, porque... Pero digo yo, ¿tiene sentido? No lo sé, yo no lo sé porque no tengo la respuesta, ¿eh? Yo también soy del campo de la metodología de la investigación y no tengo la respuesta. Pero sí que creo que no sé, que a lo mejor tenemos que estar cuestionándonos unos principios previos, claro, de que a veces sin darnos cuenta seguimos con la misma mente tradicional queriendo meterle lo nuevo que no encaja por ningún lado. Claro, es que ahí dices algo muy importante, que es lo que sucede en la ciencia cuando aplicamos un método sin saber quién ha hecho ese método y por qué. Pues alguien se ha inventado un método para medir algo, en un momento histórico determinado, en un contexto determinado. Y luego estamos usando la misma regla de medir para cualquier cosa. Y no sabemos por qué la usamos, sabemos que tenemos ese método de medida, pero por qué ya se nos ha olvidado. Y nos matamos con quien nos critica eso, porque es que esto siempre se hace así. Y por eso digo lo del fanatismo de los científicos. A veces es que aplicas el método porque es que me lo ha enseñado el jefe aquel, o aquel pope me dijo que esto se aplica así. Dices, pero ¿por qué? No lo sé. Entonces la epistemología se ha perdido en la ciencia. La raíz de por qué hacemos las cosas no se sabe, se hace y punto. Eso es como en las tradiciones religiosas, esto se hace así porque siempre se hace así. De saber dónde está la raíz y por qué se hacía así cuando se inventó. Igual entonces servía y ya no sirve, ¿no? Y con la ciencia es que nos está pasando lo mismo. Estamos entrando en una pseudociencia en la que se ha perdido ya la objetividad. Y a la vez la objetividad que dices ha de retomar la subjetividad como elemento de objetivación. Entonces, ¿cómo se hace? Pues realmente no sé.